En este vídeo realizaremos un ejercicio sobre espacio fin. Nos dan 3 puntos PQR y en el apartado A nos piden que calculemos el área del triángulo PQR. Entonces vamos a pasar ya al apartado A. Como nos dicen triángulo PQR, pues se supone que estos ya forman un triángulo, por lo tanto no hay que demostrar nada. Entonces para calcular este área pues tenemos una fórmula, que este área es un medio del módulo. Y ahora tienes que elegir uno de los puntos, por ejemplo P, que va a actuar como origen. Haces el producto vectorial. Una vez has elegido el punto origen, pues del vector PQ, producto vectorial PR. O sea que pones el vector que has elegido como origen y ahora haces, pues con los otros dos puntos, el producto vectorial. Y esto pues lo puedes hacer con el P como origen, también con el Q o con el R. El resultado es el mismo. Entonces vamos a calcular aquí los elementos que necesitamos. En primer lugar PQ y PR. Entonces PQ, como sabes es OQ menos OP, siempre extremo menos origen. OQ tiene por coordenadas las mismas que Q, 1, 2, 5. OP, esto menos. OP tiene por coordenadas las mismas que P, 2, 7, 3. Y esto nos queda 1 menos 2 menos 1, 2 menos 7 menos 5 y 5 menos 3, 2. Ahora el PR sería OR menos OP. Ahora vector de posición de R, mismas coordenadas que R, pues es menos 1 menos 2, 5, menos OP, vector de posición de P, tiene las mismas coordenadas que P, 2, 7, 3. Y esto te quedaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 7, menos 9 y 5 menos 3, que es 2. Genial. Entonces, pues ahora tendremos que calcular el producto vectorial de PQ y PR. Entonces vamos a calcularlo aquí. Voy a poner estos vectores. Bueno, primero el producto vectorial PQ por PR. Borraré ahora abajo. Pues sería el producto vectorial de menos 1 menos 5. Bueno, si quieres vamos a ponerlo directamente. Ya sabes que es el determinante. Pones en la primera fila IJK. Vamos a borrar cositas por aquí. Y ahora ponemos el primer vector, PQ, que es menos 1, menos 5, 2. Y el segundo vector, menos 3, menos 9, 2. Entonces vamos a copiar P y Q ahí arriba, porque posiblemente en otro apartado me va a hacer falta, y borro esto que tenemos aquí abajo. Si quieres repasar, pulsa pausa. Y bueno, entonces esto nos quedaría, pues para calcular este determinante desarrollamos por la primera fila. Entonces tendríamos en primer lugar el I, que ocupa la fila 1, columna 1, luego su adjunto sería menos 1 elevado a 1 más 1, por el determinante que resulta de eliminar su fila y su columna, que te queda menos 5, 2, menos 9, 2. Ya hemos acabado con el I. Ahora más el J, que ocupa la posición fila 1, columna 2, por menos 1 elevado a 1 más 2, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar su fila y su columna, que te queda, como puedes ver, menos 1, 2, menos 3, 2, más K. K ocupa la posición primera fila y tercera columna, luego su adjunto es menos 1 elevado a 1 más 3, por el determinante que resulta de eliminar su fila y su columna, que es menos 1, menos 5, menos 3 y menos 9. Genial. Entonces ya es calcular estas cosas que tenemos aquí. Tendríamos menos 1 elevado al cuadrado, que es 1 por I, pues I. Y ahora este determinante, que es menos 5 por 2, menos 10, menos 9 por 2, que es menos 18. Y ahora
menos 1 elevado a 1 más 2 es menos 1 elevado a 3, que es menos 1. Por j, pues ponemos menos j si quieres, ¿eh? O podrías poner más menos 1 por j, como quieras. Y ahora este determinante de aquí, menos 1 por 2, que es menos 2, menos, y ahora menos 3 por 2, que es menos 6. Finalmente, tenemos menos 1 elevado a 1 más 3, menos 1 elevado a 4, que es 1, por k, pues más k. Y ahora por este determinante de aquí, sería menos 1 por menos 9, te queda 9, menos menos 3 por menos 5, que te queda 15. Y entonces esto te quedaría. Y ahora, menos 10 menos menos 18, menos 10 más 18, que te queda 8. Ahora tenemos aquí menos 2 menos menos 6, menos 2 más 6, que es 4. Con este menos es menos 4 j. Posiblemente tú lo hagas en otro orden, como quieras, pero que te dé bien. Finalmente 9 menos 15, que te queda menos 6k. Bueno, esto si quieres, 8i, que estaba ahí cambiado de orden, menos 4j, menos 6k. Ya sabes que i, j, k son los vectores de la base canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y esto es vector 8, menos 4, menos 6. Pues genial. Entonces esto lo vamos a sustituir aquí, un medio en el área, ¿eh? Ahora, módulo del producto vectorial que te ha dado 8 menos 4, menos 4, menos 6, y esto te quedaría un medio, y ahora módulo de un vector por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, que esto te quedaría un medio, raíz cuadrada de 8 al cuadrado es 64, más menos 4 al cuadrado, que es 16, más menos 6 al cuadrado, que es 36, y esto te queda un medio por la raíz cuadrada de 64 más 36 te queda 100, más 16, 116. Entonces este sería el área del triángulo. Si quieres podemos probar a ver si de ahí podemos sacar algún factor de dentro de la raíz. Bueno, voy a borrarlo del producto vectorial, si quieres repasarlo pulsa pausa. Entonces, para ver si podemos extraer algún elemento de ahí dentro de la raíz, pues vamos a descomponer en factores primos el 116. Es divisible por 2, 116 entre 2 te queda 58, que es divisible por 2, 58 entre 2 te queda 29, que es un número primo, se puede ver, luego es divisible por 29, 1. Entonces tenemos que 116 es igual a 2 al cuadrado por 29. Luego esto me quedaría un medio de la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 29, este 2 al cuadrado sale fuera de la raíz y pierde el exponente, entonces te quedaría, pues sale un 2, ponemos arriba de la fracción, partido 2, raíz de 29, y entonces 2 entre 2 es 1, por raíz de 29 es raíz de 29. Luego de aquí tenemos que el área que vamos a poner aquí, pues es raíz de 29. Bueno, si tú quieres con la calculadora, pues puedes obtener una aproximación con cifras decimales las que desees de ese área, pero nosotros lo vamos a dejar así. Entonces ya tenemos el apartado A, voy a borrar, así que si quieres repasar pulsa pausa, pasamos al siguiente apartado. Y en el apartado B nos piden que calculemos la ecuación general, vamos a ponerlo ahí, del plano que contiene al triángulo. Observa que sería el plano que contiene esos 3 puntos. Entonces vamos a llamar a ese plano pi. La ecuación vectorial, pues necesito un punto y dos vectores. Bueno, pues aquí tengo dos vectores, he hecho bien en guardarlos. Entonces tendríamos que la ecuación vectorial sería x y z igual a un punto, pues puedes poner el que quieras, por ejemplo, puedes poner el p. Y ahora más t por el primer vector. Puedes poner lambda y nu si quieres, o alfa y beta, como quieras, más s por el segundo vector.
Pero claro, nos piden que calculemos la ecuación general o implícita del plano. Entonces, esta sería la ecuación vectorial con t y s variando en r. Para calcular la ecuación implícita o general, lo que vamos a hacer es pasar este vector a la parte izquierda. Tenemos x y z menos 2, 7, 3. Vale. Ponemos punto, pero ya sabes que corresponde con un vector. Sería el vector de posición de ese punto. Entonces tendríamos t por menos 1, menos 5, 2, más s por menos 3, menos 9, 2. Y esto, si hacemos esta operación, obtenemos un vector que sería x menos 2, y menos 7, z menos 3. Esto sería igual a t por menos 1, menos 5, 2, más s por menos 3, menos 9, 2. Entonces leemos esto que tenemos aquí. Tenemos un vector que es combinación lineal de este vector y de este vector. Entonces, si consideramos el determinante formado por filas, vectores filas, estos vectores, tendremos, vamos a ponerlo, x menos 2, y menos 7, z menos 3, ahora menos 1, menos 5, 2, y el menos 3, menos 9, también 2. Pues ¿qué ocurre aquí? Pues si leemos lo anterior, eso es z, pues tenemos que la primera fila es combinación lineal de la segunda y la tercera fila. Cuando eso ocurre ya sabes que el determinante es 0. Y entonces, a partir de desarrollar esto, vamos a obtener la ecuación implícita del plano pi que buscamos. Entonces, desarrollamos este determinante. Tendríamos, pues desarrollamos por la primera fila, en primer lugar el x menos 2, por su adjunto, está en la fila 1, columna 1, luego sería menos 1 elevado a 1 más 1, por el determinante que resulta de eliminar su fila y su columna, que te quedaría menos 5, 2, menos 9, 2. Ahora más, y ahora pasamos al siguiente elemento de la primera fila, que es el i menos 7, que está en la primera fila, segunda columna, luego i menos 7 por su adjunto sería menos 1 elevado a 1 más 2, y quitamos determinante de quitar su fila y su columna, te quedaría menos 1, 2, menos 3, 2, más, y ahora el z menos 3 por su adjunto. Sería, está en la fila 1, columna 3, menos 1 elevado a 1 más 3, por el determinante que resulta de eliminar su fila y su columna, que te queda menos 1, menos 5, estamos justillos ahí, menos 3 y menos 9, pero cabe. No te líes. Entonces esto nos quedaría igual. Aquí tendríamos menos 1 elevado al cuadrado, que es 1, por x menos 2. Vamos a dejarlo así, x menos 2. Y a este determinante, que sería menos 10 menos 9 por 2, que es menos 18. Ahora, es lo que hemos hecho antes, pero bueno, más, bueno, menos 1 elevado a 3, que es menos 1, pues ponemos menos 1, podríamos haber puesto un menos, no pasa nada, y menos 7, y ahora este determinante de aquí, que sería menos 2, y ahora menos 3 por 2, que es menos 6, más, y ahora menos 1 elevado a 4, que es 1, por z menos 3, por este determinante, que es menos 1 por menos 9, que es 9, menos 3 por menos 5, que es 15. Entonces esto nos quedaría, bueno, aquí más 18 menos 10, que te queda 8, por x menos 2, en propiedad conmutativa del producto, pues entonces ahora tendríamos menos 2 menos menos 6, eso te queda menos 2 más 6, que es 4, por menos 1 menos 4, por i menos 7,
Y ahora tendríamos 9 menos 15, que te queda menos 6 por z menos 3. Ya sabéis que esto al final va a ser igual a 0. Esto sería 8 por x menos 2, 8x menos 16. Y ahora menos 4 por y menos 7, menos 4 por y. Y menos 4 por menos 7, que es más 28. Y finalmente menos 6 por z menos 3, menos 6 por z menos 6z. Y menos 6 por menos 3 más 18. Y esto ya sabéis que es igual a 0. Y esto es así, si solo si, pues operamos aquí 8x menos 4y menos 6z. ¿Vale? Y ahora tendríamos menos 16 más 28, que te queda 12. 12 más 18, que es 30. Igual a 0. Y esto es así, si solo si, pues dividimos. Observa que todos los coeficientes son pares, el término independiente también. Luego dividimos por 2, te quedaría 4x menos 2y menos 3z más 15 igual a 0. Justito, pero cabe. Entonces esta sería la ecuación del plano pi que contiene al triángulo. Bueno, una forma de ver que lo hemos hecho bien es comprobar que los puntos P, Q y R satisfacen esta ecuación. Al sustituirlos se cumple la igualdad. Lo puedes hacer y verás cómo esto es así. Entonces voy a borrarlo todo lo que tenemos aquí y ya pasamos al apartado C. Si quieres repasar, pulsa pausa. Y pasamos al apartado C, donde nos piden que calculemos la ecuación de la recta que pasa por P, que está contenida en el plano que contiene al triángulo y que es perpendicular al lado QR. Bueno, tengo que decir que lo de ecuación en singular, en el caso de que tengamos las ecuaciones implícitas, pues sería plural, tendríamos dos. Bueno, ahora después veremos. Entonces, vamos a dibujar la situación. Tenemos el triángulo. Imaginad que esto es P, esto es Q, esto es R, y que tenemos el triángulo sobre el plano, el que vemos en pantalla, el plano ese que hay ahí. Entonces queremos la ecuación de la recta que pasa por P, que está contenido en el plano que contiene al triángulo y que es perpendicular al lado QR. Perpendicular, pues tendríamos que calcular esta recta, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos esa recta? Pues de esa recta ya tenemos un punto que es P. Por otra parte, esa recta está contenida en el plano. Y por otra parte, esa recta es perpendicular al lado QR. Como es perpendicular al lado QR, esa recta estará contenida en el plano perpendicular a QR que pasa por P. Entonces vamos a llamar pi' al plano perpendicular al lado QR que pasa por P. Observa que entonces la recta que buscamos es la intersección del plano pi que contiene a PQR con el plano pi' perpendicular al lado QR que pasa por P. O sea que con esta ecuación implícita de pi y con la que obtengamos de pi', la intersección será la recta R que buscamos. Luego tendremos que las ecuaciones implícitas serán la de pi y la de pi'. Entonces vamos a esto que tenemos aquí, plano perpendicular al lado QR que pasa por P. Entonces observa que el vector QR pues es OR, o extremo menos origen, menos OQ. OR pues tiene las mismas coordenadas que R, menos 1, menos 2, 5, menos OQ, tiene las mismas coordenadas que Q, que es 1, 2, 5, y esto nos quedaría menos 1, que es menos 2, menos 2, menos 2, que es menos 4, y 5 menos 5, que te queda 0. Mira qué sencillito que queda esto. Quizás si hubiera cogido Q como origen antes, pues para calcular el área, pues nos hubiera quedado más sencillo. Pero bueno,
nosotros lo hemos obtenido y ya está. Así que así está la cosa. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que pi' es un plano perpendicular al lado QR. Luego, este vector va a ser perpendicular a ese plano. Por lo tanto, ya sabes que los coeficientes de x y z de la ecuación implícita de un plano pues forman un vector perpendicular a ese plano. Por lo tanto, esto nos van a servir como coeficientes de x y z en la ecuación del plano pi'. Vamos a tener que pi' va a tener por ecuación menos 2x menos 4y más 0z y ahora más d si quieres igual a 0. Bueno, de aquí tendríamos que pi' tendría por ecuación menos 2x menos 4y más d. Y como tenemos d, pues nosotros sabemos que p pertenece a ese plano pi'. Por lo tanto, si sustituimos p aquí, pues se va a cumplir la ecuación. Entonces, como p pertenece a pi', tenemos que al sustituir la x por 2, la y por 7, la z por 3, pues se va a cumplir la ecuación. Pues esto implica que menos 2 por 2 menos 4 por 7, la z no aparece, pues no se pone nada, más d sería igual a 0. Luego de aquí tendríamos menos 4 menos 28 más d es igual a 0. Luego de aquí d sería igual a 4 más 28, que te queda 32. Por lo tanto, lo sustituimos aquí y ya tendríamos la ecuación de ese plano pi'. Pi' tendría por ecuación menos 2x menos 4y más 32 igual a 0. Bueno, aquí podemos dividir todo por 2, entonces nos quedaría, si quieres, pi', tendría por ecuación, hemos escrito muchas veces pi', no pasa nada, vamos a dividir por menos 2, así da el coeficiente de la x positivo y mola más. Entonces menos 2x entre menos 2 te queda x, ahora menos 4 entre menos 2 te queda más 2y, más 32 entre menos 2 menos 16 igual a 0. Bueno, puedes sustituir al punto P y ver que satisface esa ecuación. Pues sería como una forma de detectar si hay un posible error y entonces ya sabes que la recta que buscamos, vamos a llamarle, pues no he llamado en ningún momento a nadie R, ¿no? Pues vamos a llamar a esta recta R minúscula, pues esa recta tendría por ecuaciones implícitas, como es la intersección de pi', pues la ecuación de pi, 4x menos 2y menos 3z más 15 igual a 0, y esta otra, x más 2y menos 16 igual a 0. Y con esto damos respuesta al apartado C y ya hemos resuelto todo el ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás vídeos de secundaria, bachillerato, selectividad y también de universidad. Todo explicado paso a paso. Muchísimas gracias y hasta pronto.